¿Sabías que la Biblia, el libro más influyente de toda la historia, contiene contradicciones que no pueden ser verdad al mismo tiempo? No hablo de malas traducciones. No hablo de falta de contexto. No hablo de no lo estás interpretando bien. Hablo de contradicciones reales. Y antes de que cierres este video, déjame decirte algo importante, esto no es un ataque a la fe. Este video no busca atacar tu fe ni decirte qué creer. Solo vamos a analizar datos históricos que casi nunca se mencionan. Quédate, y tú decides. De hecho, muchas de estas contradicciones no fueron señaladas por ateos militantes, sino por personas que amaban la Biblia, la estudiaron durante años y la defendieron con pasión. Hoy vamos a analizar contradicciones en la Biblia. Algunas parecen pequeñas. Otras son imposibles de reconciliar. Y quédate hasta el final, porque la pregunta más importante no es si la Biblia se contradice, sino qué haces tú cuando descubres que sí. 1. La primera defensa. Si le preguntas a la mayoría de cristianos si la Biblia tiene contradicciones, la respuesta suele ser inmediata. No. Ninguna. Y durante mucho tiempo, esa respuesta parece válida. Por ejemplo, en Éxodo, trabajar el sábado está prohibido. En Romanos, Pablo dice que el día que elijas no importa. Explicación común, diferentes épocas, diferentes pactos, diferentes públicos. Problema resuelto, aparentemente. La Biblia da instrucciones distintas a personas distintas en contextos distintos. ¿Qué pasa cuando dos textos describen el mismo evento, a las mismas personas, en el mismo lugar y momento, y aún así no coinciden? Ahí es donde las explicaciones empiezan a fallar. 2. El nacimiento de Jesús, dos historias, un conflicto. Llegamos a una de las tensiones más conocidas y más evitadas del Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús. Solo 2 evangelios se atreven a narrarlo: Mateo y Lucas. Marcos no lo menciona. Juan comienza con teología, no con un pesebre, y cuando comparamos Mateo y Lucas con atención, surge un problema claro: sus relatos no encajan entre sí, no son detalles secundarios. Son estructuras narrativas completamente distintas. El relato según Mateo: en Mateo, la historia se desarrolla así: Jesús nace en Belén. La familia parece vivir allí, no estar de paso. Un tiempo después, llegan los sabios de Oriente. El rey Herodes, al sentirse amenazado, ordena matar a los niños. La familia huye a Egipto como refugiados. Tras la muerte de Herodes, evitan volver a Belén. Finalmente se establecen en Nazaret. Aquí el tono es oscuro, político y peligroso. Jesús nace bajo persecución, violencia estatal y exilio. Mateo construye a Jesús como un nuevo Moisés, salvado de una matanza. El relato según Lucas: en Lucas, la historia es completamente distinta. La familia vive originalmente en Nazaret. Viajan a Belén por un censo oficial. Jesús nace allí de manera humilde, sin amenazas. No hay masacre de niños. No hay huida a Egipto. El niño es presentado públicamente en el templo. Nadie los persigue. Luego regresan tranquilamente a Nazaret. Aquí el tono es pacífico, litúrgico y público. No hay peligro inmediato. No hay violencia. Todo ocurre a la vista de las autoridades religiosas. El problema central: mismo niño. Mismos padres. Mismo periodo histórico, pero una historia incluye genocidio, persecución, exilio internacional. Y la otra no menciona absolutamente nada de eso. No es que Lucas omita un detalle menor. Omitir una matanza de niños y una huida a Egipto no es una omisión trivial. Es el tipo de evento que definiría toda la infancia de Jesús. Aquí es donde el conflicto deja de ser literario y se vuelve histórico. Lucas afirma explícitamente que Jesús nació durante un censo, realizado cuando Quirino gobernaba Siria. El problema es que ese censo ocurrió al menos 10 años después. Herodes el Grande ya había muerto para entonces. Mateo, en cambio, es claro: Jesús nace cuando Herodes aún vivía.
Eso significa algo inevitable. Mateo y Lucas no pueden ser históricamente correctos al mismo tiempo, no es una cuestión de interpretación. No es teología. No es simbolismo, es cronología básica. Si Herodes estaba vivo, el censo de Lucas aún no había ocurrido. Si el censo ocurrió, Herodes ya estaba muerto, no hay una tercera opción. ¿Por qué importa esto? Porque estos relatos no se presentan como parábolas. Se presentan como historia real, con nombres, gobernantes y fechas. Cuando los datos no coinciden, la pregunta no es ofensiva. Es inevitable, ¿estamos ante dos recuerdos distintos del mismo evento? ¿Dos tradiciones independientes? ¿O dos narrativas teológicas creadas con objetivos diferentes? Lo que es claro es esto: no son la misma historia contada de dos maneras, son dos historias diferentes sobre el mismo nacimiento, y ese conflicto no se resuelve ignorándolo, sino atreviéndose a mirarlo de frente. 3. ¿Por qué esto sí importa? Algunos dicen, estos detalles no afectan el mensaje. Y ese argumento funciona, solo si no crees en la inerrancia bíblica. La idea de que cada palabra es perfecta. Cada dato es exacto. Cada relato es históricamente confiable. Para algunas tradiciones, la Biblia se interpreta junto con la autoridad de la Iglesia. Pero para muchos protestantes, la Biblia es la única autoridad. Entonces surge un problema serio. Si la Biblia es la única fuente, y esa fuente se contradice, ¿cómo sabes qué parte refleja realmente la voluntad de Dios? 4. Judas, 2 muertes, un hombre. Una de las contradicciones más impactantes. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? En Mateo. Se arrepiente. Devuelve el dinero. Se ahorca. Los sacerdotes compran un campo. En Hechos. No devuelve el dinero. Compra el campo él mismo. Muere de forma violenta. Su cuerpo se desgarra. Acciones distintas. Muertes distintas. Resultados distintos. Puedes intentar unir ambas historias, pero solo agregando detalles que no están en el texto. Y ahí surge una pregunta incómoda. ¿En qué momento armonizar se convierte en inventar? 5. Los discípulos, ¿quién llamó a quién? Veamos ahora el inicio del ministerio de Jesús. ¿Cómo llamó a sus primeros discípulos? En Juan. Juan el Bautista presenta a Jesús. Andrés lo sigue primero. Luego Andrés busca a Pedro. Esto ocurre antes del arresto de Juan. En Marcos. Juan el Bautista ya está arrestado. Jesús encuentra a Andrés y Pedro juntos. Están pescando en Galilea. Los llama al mismo tiempo. Diferente lugar. Diferente orden. Diferente momento. No son ángulos distintos. Son relatos distintos. 6. Números que no cuadran. Empecemos con algo que parece insignificante, pero no lo es. En 2 Reyes, un rey comienza a gobernar a los 22 años. En 2 Crónicas, el mismo rey comienza a gobernar a los 42 años. Mismo rey. Mismo reino. Mismo momento histórico. No puede tener ambas edades. Las explicaciones habituales incluyen una coronación privada y otra pública. Errores de copistas. Simbolismo numérico. Pero el contexto destruye estas defensas. En un relato, el padre es depuesto y el hijo gobierna brevemente. En el otro, el padre ya está muerto y el hijo gobierna al mismo tiempo. Mismo resultado. Distintos datos. Y no es un caso aislado. Otro ejemplo describe una batalla donde un libro habla de 700 soldados. Otro habla de 7000. Uno menciona jinetes. Otro menciona soldados de infantería. Esto no es poesía. Es historia. Si cada palabra fue inspirada por Dios, ¿por qué los números no coinciden? 7. La pregunta incómoda. Llegamos al punto donde muchos prefieren mirar hacia otro lado. No porque falte información,
sino porque sobra incomodidad. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué es más probable, que autores humanos, con contextos específicos, escribiendo décadas después de los hechos, dependiendo de tradiciones orales, memorias fragmentadas y fuentes diversas, hayan cometido errores, ajustes, tensiones y discrepancias naturales del proceso humano, o que un Dios perfecto, absoluto e infalible eligiera exactamente este método, lento, humano, transmitido y copiado durante siglos, y aún así produjera un texto perfecto en cada detalle, aunque el propio texto, al leerlo con atención, parezca imperfecto. Esta no es una pregunta provocadora ni sarcástica. No busca burlarse de la fe. Es una pregunta honesta, la misma que surge cuando dejamos de repetir respuestas heredadas y empezamos a pensar por nosotros mismos. Reconocer contradicciones no destruye automáticamente la fe. De hecho, para muchas personas, la fe madura cuando deja de depender de la negación. Lo que sí la debilita es ignorar los problemas, fingir que no existen, o atacar a quien se atreve a hacer preguntas legítimas. La honestidad intelectual no es enemiga de la espiritualidad. Es su prueba más difícil. No necesitas un libro absolutamente perfecto para buscar sentido, propósito o trascendencia. Pero sí necesitas valentía para seguir la verdad incluso cuando esa verdad choca con lo que te enseñaron, con lo que te repitieron sin permitirte cuestionar. Porque el verdadero conflicto no es entre fe y razón. El conflicto real es entre comodidad y verdad. Así que la pregunta final no es simplemente, ¿la Biblia tiene contradicciones? La pregunta más profunda es esta: ¿prefieres proteger una creencia intacta, aunque se sostenga sobre silencios y excusas, o prefieres descubrir que es realmente verdad, aunque eso implique revisar, replantear y reconstruir? La curiosidad no es rebeldía. Es el primer paso hacia el conocimiento. Atrévete a preguntar. Atrévete a dudar. Atrévete a ser curioso.